Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda jornada de esta actividad que organizamos entre Fundación Telefónica. A todo el equipo de Fundación Telefónica quiero agradecerle enormemente esta colaboración, y a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Centro de Estudios Mexicanos aquí en España. La idea es que en el marco de esta maravillosa exposición en torno al cerebro que tiene Fundación Telefónica, pudiéramos tener estos diálogos y estas conversaciones entre neurocientíficos mexicanos y españoles. El día de ayer iniciamos con una maravillosa charla en torno a cómo dibujar el cerebro. Ahora vamos a escuchar el cerebro en esta ocasión. Entonces quiero darles simplemente la bienvenida y presentarles a la doctora Teresa Morales, la directora del Instituto de Neurobiología de nuestra universidad, que se encargará de presentar a nuestros invitados y de moderar esta charla. Muchísimas gracias a todos y a todas. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia aquí y por supuesto también agradecemos al CEM, al Centro de Estudios Mexicanos de España, y a Fundación Telefónica todo el esfuerzo para hacer estos diálogos. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo escuchamos al cerebro, cómo el funcionamiento del cerebro nos da el movimiento, nos da una conducta, cómo cuando percibimos algo lo procesamos y luego lo expresamos de alguna manera. Entonces, para hablar de eso, tenemos hoy la presencia del doctor Salael Alcáuter, del Instituto de Neurobiología de la UNAM de México, a la doctora Lisette Menéndez de la Prida, del Instituto Cajal. Muchas gracias, y muchas gracias por el entusiasmo para estar aquí. Y al doctor Pavel Rueda Orozco, que también viene del Instituto de Neurobiología de la UNAM de México, y pues todos ellos nos van a hablar de estos pues interesantes procesos y de cómo los estudian, de cómo el cerebro procesa información y luego resulta en la expresión de alguna conducta. Entonces empezaríamos hablando cada uno de ustedes por cómo estudian este procesamiento cerebral, cómo estudian al cerebro. Muy bien. Adelante. Bueno, voy a empezar yo. Quizás primero debemos comenzar con una introducción muy básica acerca de qué es lo que realmente escuchamos cuando estudiamos al cerebro. Y lo que escuchamos, o lo que tratamos de comprender, tratamos de interpretar, es la actividad que producen neuronas en nuestro cerebro, células individuales, en donde su principal forma de comunicarse, su lenguaje, es a través de algo que se conoce como el potencial de acción, que es básicamente un intercambio muy rápido de iones a través de la membrana de la célula, y ese intercambio rápido de iones genera que la célula transmita información a otras células. La forma en que nosotros podemos acercarnos a esa unidad básica de comunicación, hay de diversas maneras, pero quizás la más directa es literalmente registrando, poniéndonos muy cerca de la neurona y registrando los cambios de voltaje que se dan entre la parte exterior de la célula y la parte interior de la célula. Y cuando estábamos pensando en esta charla, me di cuenta de que quizás algunas de nosotros no hayan escuchado nunca cómo se escucha una de sus células, y me parece que eso es relevante. Entonces le voy a pedir a la cabina que si nos puede poner un pequeño audio que preparamos, que es el registro de la actividad de 3 neuronas mientras un animalito está realizando una tarea. No vamos a ver al animal, solamente vamos a escuchar la actividad de esas 3 neuronas, y nos va a dar un poco una idea de qué es lo que está ocurriendo justamente en este momento en todos nuestros cerebros, por favor. Vuelve a subir. Yo creo que con eso es suficiente.
ahí pudimos escuchar a 3 neuronas registradas simultáneamente y una de las principales cosas que me gustaría llamar la atención es que cada uno de esos pequeños tronidos, esos pequeños disparos, le llamamos disparos de la neurona, son exactamente un potencial de acción y ese es el lenguaje que utilizan nuestras neuronas. Si ustedes aprendieron a hablar en español, algunas personas acá habrán aprendido a hablar en inglés, en portugués, en francés, etc. Comunicarnos entre nosotros podría ser complicado. Pero resulta que las neuronas todas hablan el mismo lenguaje y es a través de los potenciales de acción. De tal manera que eso que se está escuchando en ese animalito, en esa rata, si ustedes me pusieran un electrodo en este momento, se escucharía exactamente igual en mi cerebro. Es decir, ese sí es un lenguaje universal y nuestro propósito como investigadores es tratar de descifrar ese lenguaje que hablan las neuronas, que hablan cada una de ellas, al lenguaje que nosotros utilizamos, ¿no? Es una cosa curiosa, pero en realidad las neuronas de todos los mamíferos, de todos los seres, utilizan exactamente el mismo lenguaje y nosotros a través de eso lo transformamos en otra cosa. Entonces, para hacer eso nosotros utilizamos arreglos de electrodos, ¿no? Podemos registrar a una neurona, únicamente a una pequeña neurona, ¿no? Nos acercamos con un electrodo y escuchamos así como lo escucharon en ese momento. Y otra cosa que es relevante es que sin importar la información que esté llevando la neurona, ¿no? No sé si hayan visto todos la exposición que hay abajo, ¿no? Pero en nuestro cerebro nosotros lo podemos dividir básicamente en regiones funcionales y en términos muy generales del surco central, ¿no? En esta parte de nuestra cabeza hacia adelante es una región de planeación y de generación de movimiento, y hacia atrás es una región de percepción y de sensación. Entonces, a pesar de ser dos funciones distintas, utilizan exactamente el mismo lenguaje. Ya nuestros colegas van a hablar un poco más de cómo es que podemos o cuáles son los retos, ¿no? Porque aquí escuchamos a 3 neuronas y no sé si alguien hizo algún sentido de lo que estaban diciendo. En realidad se escuchan casi como palomitas de maíz tronando, ¿no? En un horno de microondas, pac, 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 ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de decodificar eso y para eso una de las ideas o de las hipótesis generales que se tienen es que con 3 neuronas, si nosotros registráramos a 3 neuronas, sería muy complicado poder saber para qué funcionan esas 3 neuronas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo a mis estudiantes que alguna vez estuve en presencia de un experimento en donde se estaba registrando a una neurona particular, ¿no? Y un primate estaba moviendo una mano, ¿no? Y escuchaba claramente cómo la neurona seguía el movimiento del primate, ¿no? Y luego cuando el animal... pues esa neurona tiene que ver con el movimiento del brazo. Y pensé, aquí ya se solucionó el problema. Pero resulta que el investigador me dijo, ya se murió la neurona. Ya no la podemos registrar más porque ya la neurona no está ahí. Y yo dije, pero el mono sigue moviendo el brazo. ¿Qué hará ahora si el mono sigue moviendo el brazo y ya no tiene esa neurona? Pues entonces eso ya significa, ¿no?, un reto. ¿Cómo es que algunas neuronas parecieran estar muy implicadas con alguna conducta en particular, pero en realidad cuando ocurre algún tipo de patología, podemos pensar que esta región que se afectó y después la persona recupera hasta cierto grado la función? Entonces son algunos de los retos que tenemos, ¿no? Quizás cedo en este momento la palabra a mis colegas. Sí, el mundo es tan complejo que evidentemente con 3 neuronas no podemos representar toda la complejidad ni todo lo que queremos hacer, ni las cosas que están pasando. Estamos escuchando, estamos viendo, me da la luz, tengo calor, reconozco a alguien en la sala. Toda esta mare magnum de información hay que de algún modo representarlo y evidentemente 3 neuronas no son mucho. Entonces necesitamos escalar esto, necesitamos registrar muchas más neuronas. Entonces, bueno, pues un truco es usar más electrodos. Sería como la solución lógica, ¿no? Si con uno registro 3, pues tal vez si utilizo 10 electrodos ya tengo 30. Bueno, eso
ha sido una solución durante muchos años, pero seguimos limitados, ¿no?, en este número, ¿no? Más recientemente las tecnologías han ido avanzando y ahora se pueden integrar hasta 300 electrodos dentro de sistemas muy compactos de 70 micras por 1 milímetro y tener la capacidad de llegar a aislar la actividad, la voz, ese sonido de hasta 300, 400, 600, 1000 neuronas, ¿no? Pero son las células, las neuronas que están cerca del electrodo, como la voz que se escucha es la que está cerca del micrófono. Sin embargo, si alguien habla en la sala por allí o por allí, pues esta voz no llega al micrófono mío. Entonces hay que usar otros trucos, y algunos de los trucos más nuevos que estamos usando tienen que ver con explotar la luz. Y si en vez de escucharlas las vemos, y si usamos una proteína que florezca, tenga más o menos intensidad, que digamos se ilumine más o menos en función de la tasa de emisión de potenciales de acción, ese sonido que vemos lo podemos convertir en luz, en destellos, y ver destellar a las neuronas, ¿no? Aquí podemos ir ahora con técnicas de microscopía y podemos usar, digamos, sistemas que nos permitan hacer imagen de grandes poblaciones de neuronas, ¿no? Entonces, esto es una técnica nueva que está habiendo en el campo de la neurociencia, que está viviendo un momento tecnológico único, con una explosión de herramientas como no hemos tenido jamás. Nos están permitiendo acceder a la información de regiones. Podemos, como decía el doctor Rueda, podemos estar estudiando la corteza frontal, que tiene que ver con la planificación, simultáneamente a que podemos estar estudiando la corteza visual, que está aquí en la parte de atrás del cerebro, que es la que procesa la información visual, con la auditiva, que está integrando lo que viene del sonido, con las cortezas de asociación, que lo que hacen es, digamos, vincular y establecer esas relaciones que se dan entre sonido, estímulos visuales, y eso configura lo que vemos, lo que estamos experimentando, ¿no? Entonces, usando estas estrategias, podemos ahora usar algo que previamente el doctor Rueda se refirió, decodificar la actividad. Quiere decir, usar métodos matemáticos, usar herramientas computacionales para coger esa información y predecir, digamos, qué es lo que se está representando, buscarle un sentido a lo que se está representando y ver cómo esto informa la conducta, informa lo que finalmente, por ejemplo, el sujeto en el que estemos haciendo el estudio, que puede ser un ratón, una rata. Normalmente en neurociencias trabajamos mucho con roedores. Hay algunos grupos también que trabajan con monos, y luego también en el caso de humano, porque ahora hablaremos que en el caso humano podemos escalar esto, y en el caso nuestro podemos también registrar estas representaciones, en algunos casos usando electrodos también, sobre todo cuando se trata de estudiar la zona del cerebro que está involucrada en alteraciones neurológicas. Por ejemplo, epilepsia es muy típico, como parte del procedimiento prequirúrgico, implantar electrodos para registrar la actividad de la zona que en principio va a ser extirpada, porque es el foco epiléptico. Tenemos que delinearla, y delineamos esa zona escuchando a las neuronas también, buscando esa actividad que previamente habíamos oído, buscando regiones donde esa actividad es patológica. ¿Y cómo es una actividad patológica? Bueno, pues esto lo aprendemos que esa frecuencia de disparo, esa frecuencia de rugidos cambia cuando el cerebro está enfermo, y la forma en la que esas voces cambian depende del tipo de enfermedad, depende de la región en donde están las neuronas, y toda esa información nos ayuda no solo a escuchar, sino a entender el cerebro y en principio poder curarlo, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las estrategias que usamos. Sobre todo el doctor Rueda y yo trabajamos en neurociencia básica y hacemos, sobre todo estudiamos animales de laboratorio para poder entender mejor el cerebro humano, ¿no? Pero nuestro objetivo es entendernos a nosotros mismos, ¿no? Y poder ayudarnos en el caso de que podamos remediar enfermedades. Así que necesitamos pasar a otra escala, ¿no? Y tal vez ahí necesitamos a alguien más experto en otro tipo de estrategias. Sí, gracias. Bueno, justo si ya tuvieron algunas oportunidades de escucharnos ayer,
platicábamos de otras estrategias experimentales que utilizamos, que tenemos disponibles hoy en día, que es la neuroimagen, ¿no? Y hay varias técnicas de neuroimagen, pero en particular me voy a centrar a la imagen por resonancia magnética, que podemos, si platicamos un poco de aspectos históricos, inició las primeras imágenes en la década de los 70s. La década de los 80s ya estuvo más disponible para los estudios clínicos, y el principal objetivo pues era una forma de obtener imágenes del cerebro para poder detectar quizá lesiones, ¿no? El objetivo era, como decíamos ayer, dibujar al cerebro, ¿no? Y ver la forma del cerebro. Pero después, en los 90s, se detectó un efecto que era, se pensó muy valioso, que era que podíamos detectar cambios en la señal debidos a la oxigenación de la sangre, cambios en la oxigenación de la sangre. Y esto ocurre porque la hemoglobina con y sin oxígeno tiene distintas propiedades magnéticas, no voy a entrar en ello, pero eso a final de cuentas hace que veamos cambios muy pequeños en la señal, ¿no? Y entonces se pensó, bueno, si esto cambia la señal conforme se cambia la oxigenación en el tejido, pues quizás sea una forma de medir de manera indirecta actividad neuronal, ¿no? Y de hecho fue la propuesta. Se empezó a trabajar en el método y estaba la pregunta si esta cosa que estamos viendo de manera indirecta, o sea, un cambio en la oxigenación de la sangre, es realmente algo asociado a la actividad de neuronas que vemos con estas estrategias, ¿no? Con electrodos, que sabemos que es el lenguaje, podemos ver este lenguaje de las neuronas, ¿no? Y bueno, posteriormente se hicieron experimentos donde justamente se comprobó, teniendo registros simultáneos, tanto con electrodos como con imagen por resonancia magnética funcional, vimos que sí, cuando ocurre esta actividad de grupos de neuronas, ocurre este aumento en esta señal Volt por los cambios en la oxigenación. Entonces ya eso dio como el sustento de, ok, entonces podemos confiar en esta técnica que estamos viendo, aunque sea de manera indirecta, actividad neuronal. Y entonces eso pues, nos añade estrategias metodológicas precisamente, como han dicho mis colegas, para intentar decodificar el lenguaje de las neuronas. En este caso, con imagen por resonancia magnética, la resolución espacial, a pesar de ser muy buena, pues no tenemos el nivel de ver actividad de neuronas individuales ni de grupos de neuronas pequeñas, sino más bien actividad de regiones cerebrales, ¿no? A otra escala. Pero eso nos permite también otra ventaja, es esa otra escala, podemos observar todo el cerebro trabajando en su conjunto y entonces pues contribuir desde con otro prisma, desde otro punto de vista, cómo es que las distintas regiones del cerebro interactúan y en distintos tipos de tareas, ¿no? Con el mismo objetivo, intentar de decodificar qué es lo que está haciendo, cómo están comunicando, qué es lo que está representando el cerebro en algún momento dado, ¿no? Y de hecho, pues me voy a adelantar un poco, voy a hablar de algunos experimentos donde justamente hacen eso, ¿no? Les presentan imágenes a sujetos y la intención es, podemos, con los patrones de actividad que vemos con la resonancia magnética, podemos identificar qué estaba viendo el sujeto y todavía no llegamos a ese punto donde podemos decir exactamente qué estaba viendo, pero sí ya se empieza a inferir, más o menos se puede ver la forma, se puede identificar categorías de lo que se está viendo. Y todo esto es a partir de lo que se ha construido, no solo con imagen, sino con todo el conocimiento previo y manejando grandes cantidades de datos, ¿no? Para poder hacer estas representaciones. Pero bueno, hasta ahí un poco que era la pregunta de cómo vemos el cerebro, pues en mi punto particular con técnicas de imagen de resonancia magnética y construyendo sobre todo lo que ya ha venido atrás, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy interesante esto. En estos modelos animales que se utilizan, pues también tenemos la ventaja de modelos animales genéticamente modificados, que pueden ser un modelo de una enfermedad, de una, no sé, o de una habilidad, ¿no? Que tenga de una característica particular. Entonces, esto se hace con la finalidad, pues, de poder simular en estos animales el conocimiento y obtener conocimiento que sirva para los humanos, ¿no? Y entonces, de verdad, poder eventualmente trasladar este conocimiento a la clínica. Entonces, desde su perspectiva, ¿cómo creen que esto podría ser?
Pavel, si quieres. Sí, bueno, pues, por ejemplo, quizás uno de los ejemplos más interesantes para poder hacer un sobrelape entre lo que podría ocurrir en un roedor, ¿no? Que más allá de que sus neuronas disparan exactamente o potenciales de acción muy similares a los nuestros, es ya algunas habilidades, como decía la doctora Tere, o algunas capacidades cognitivas, por ejemplo. Entonces, hay un ejemplo muy bonito de un tipo de neuronas que se encuentran en la región del hipocampo, que es una región que se encuentra en el lóbulo temporal y que se conoce como las células del lugar, ¿no? Entonces se descubrieron en los roedores y la idea era que los investigadores estaban buscando un poco cuál era el sustrato de la memoria, cómo es que un pequeño animalito recordaba un camino en un laberinto, ¿no? Esa era básicamente la historia. En aquellos entonces todavía había una discusión de si los roedores, ¿no?, podían hacer un mapa complejo del medio ambiente o simplemente se guiaban por estímulos, asociaciones entre un estímulo y una respuesta particular. Entonces, se imaginaban que si un ratón o una rata llegaban a un poste como esta viga que se ve aquí y después decían, voy a la derecha, ¿no? Y a la derecha encuentro un poquito de queso y eso es un reforzador, y entonces cada vez que encontrara una viga, ¿no?, daba vuelta a la derecha. O si en cambio los roedores podrían hacer algo un poco más complejo que nada más ver un estímulo y dar una respuesta particular como dar vuelta a la derecha. Entonces había ahí algún tipo de polémica, ¿no?, entre los psicólogos. Unos creían que sí podían hacer representaciones complejas y otros no. Y la respuesta vino de la electrofisiología al registrar células del lugar o al registrar al hipocampo de las ratas. Los investigadores se dieron cuenta de que había neuronas en el hipocampo que disparaban potenciales de acción en un lugar muy particular del espacio. Una neurona podría disparar únicamente cuando el animalito estuviera en esta zona del lugar, y después, si el animal exploraba otras regiones del medio ambiente, la neurona no disparaba, sino que exclusivamente disparaba en una región del espacio. Después se dieron cuenta de que al lado de esa neurona había otra neurona que cubría otro sector del espacio. Y así, con unas cuantas neuronas más, en una arena de unos 2 por 2 metros, el hipocampo de esa rata era capaz de representar todo el medio ambiente, ¿no?, de esos 2 por 2 metros, ¿no? Y después se hicieron muchos otros experimentos. Es una literatura muy vasta, ¿no?, que generó finalmente unos cuantos premios Nobel, ¿no? Un premio Nobel, ¿no? Y que básicamente se traducía en cómo es que un roedor estaría representando las características más complejas del medio ambiente, ¿no? No nada más encontraron células del lugar, sino que, es decir, células que disparan en una región del espacio, sino que había algunas neuronas que parecían indicarle al animal cuando se acercaba a algún borde. Había otras neuronas que le indicaban al animal cuál era la orientación de su cabeza, ¿no? Y se llamaban células de dirección de la cabeza o head direction cells, ¿no? Y todas estas juntas formaban una especie de mapa que fácilmente podemos entender como un mapa espacial, pero que en realidad era un mapa casi que prácticamente conceptual, en donde el animal podía orientarse al tener una idea clara de dónde estaba su cuerpo y su cabeza en una dirección con respecto a las distintas claves espaciales, que algunas claves pudieran estar relacionadas con algún reforzador u otras simplemente con el medio ambiente, que sería útil para el animal para poder navegar y no perderse en el espacio. Entonces ese fue un intento que yo considero como un intento muy valiente, ¿no? Porque en aquel tiempo, en la década de los 70, pues todavía se cuestionaba se cuestionaban si los roedores pudieran tener ese tipo de representaciones complejas que ya parecían ser características muy humanas, ¿no? Cómo crear un mapa para esto. Y resulta que, pues efectivamente tenían esos mapas, y fue hasta un poco después que fueron descritos un poco más se encontraron también en el humano. Quizás quieras mencionar algo de eso, o de otro tipo de representaciones. Sí, y bueno, yo creo que inicialmente, pues como decías, ¿no? El campo estaba dividido, ¿no? Y buscaba explicaciones a
cómo nos encontramos, cómo nos ubicamos en el espacio, Pero luego nos dimos cuenta que en realidad, esto es el trabajo de muchos investigadores, que el espacio es el contenedor donde suceden las cosas. El espacio es allí donde nos movemos, viajamos, venimos aquí, salimos de casa, cada uno ha cogido un camino, aquí ha convergido, has escuchado sonidos en el camino, has visto luces. Entonces se vio que esas células eran maleables, las células del hipocampo, estas células que podían representar dónde se estaba en el espacio, no eran consistentes necesariamente. Cuando uno quiere una representación del espacio que no falla, si una columna está ahí y una neurona refleja la posición de la columna, esa neurona siempre tiene que estar su actividad asociada a la columna. Sin embargo, si había sonidos, la neurona dejaba de disparar en la columna y se acercaba a la zona del sonido, por poner ejemplos, ¿no? Luego se elaboró esto más y se vio que realmente en el hipocampo la actividad de esas neuronas lo que refleja son las asociaciones de los eventos que suceden y que tienen un significado. Y ese significado nos ubica y nos sitúa. Y entonces esto empezó a permitir la elaboración de lo que el cerebro hace o lo que, por ejemplo, el hipocampo hace, que es una estructura involucrada en la memoria, más a nivel de cómo representamos el mundo, cómo nos encontramos, dónde estamos, cómo planificamos, cómo imaginamos, cómo creamos un espacio de opciones, si tenemos que decidir qué vamos a hacer una vez que terminemos de aquí, qué camino vamos a coger o qué vamos a hacer, ¿no? Y lo interesante, y eso conecta un poco con la pregunta original, era luego cuando estudiamos modelos animales de enfermedades neurológicas, por ejemplo el Alzheimer, encontramos que esas representaciones en los animalitos que expresan unas formas de Alzheimer temprano son más frágiles comparados con ratones que son normales, digamos, que tienen un envejecimiento normal. Entonces empezamos a darnos cuenta que a través de escuchar a estas neuronas individuales y a través de reconstruir esa representación compleja de la realidad y de las cosas que pasan, empezamos a entender cómo el cerebro deja de representar el mundo. Y esto tiene unas consecuencias enormes. Primero, desde el punto de vista de qué somos y qué es lo que realmente nuestro cerebro nos hace creer que pasa, hasta qué punto esa columna tiene una representación para unos de nosotros y para otros no, porque está sobre representada en nuestro cerebro esa columna, ese espacio, esa zona, porque tal vez en esa zona del espacio hemos recibido una experiencia desagradable que queremos recordar para no volver ahí. Pero también tiene consecuencias en cómo degradamos esa representación, en cómo las enfermedades mentales nos afectan y destruyen esa coherencia de la representación mental y se desajustan las coordinaciones entre la actividad de las neuronas para desubicarnos de algún modo, ¿no? Entonces, esto hace que esa actividad individual de las neuronas, esa capacidad de registrar muchas células al mismo tiempo, esa forma en la que podemos extraer esa información, comienza a ser muy útil también para diagnosticar enfermedades, para identificar estrategias de detección temprana de enfermedades que aún no han tenido una manifestación externa en nosotros, pero sin embargo nuestra actividad neuronal sí que está, ¿no? Y esto ayuda en gran medida a que podamos entender mejor cómo tener una mente sana o cómo, digamos, generar formas de representación que ayuden de alguna manera a desarrollar una comprensión del mundo más lógica, ¿no? más vinculada. También entendiendo, por ejemplo, que a veces las representaciones que tenemos generan en nosotros unos sesgos, nos hacen creer cosas que no necesariamente son así, incluso teniendo un cerebro normal, porque el cerebro lo que se dedica a hacer es a generar representaciones de relaciones existentes. Entonces, nos ayuda también a entender mejor la psicología de las personas y cómo mejorar, digamos, en ese sentido, comprendernos, lo que somos y nuestro bienestar cognitivo y mental, digamos. Y bueno, un poco regresando a la pregunta de cómo podemos equiparar lo que vemos en roedores y en humanos, esta parte translacional que nos mencionabas,
pues obviamente sabemos el lenguaje de las neuronas es el mismo y tenemos estas representaciones, pero necesitamos como un enlace, ¿no? Para poder ver lo que estamos viendo en roedor, lo que estamos viendo en humano. Y por ejemplo, las técnicas de neuroimagen afortunadamente las podemos aplicar tanto en roedores como en humanos, porque como bien decías, la parte de registro de actividad neuronal con electrodos en humanos pues es limitado, ¿no? O sea, se hace cuando por alguna razón hay que hacer una intervención en algún paciente, pues cirugías de epilepsia, por ejemplo, o cuando se introducen electrodos para hacer estimulación de algunos centros neuronales específicos para tratar algunos síntomas, ahí se pueden hacer registros directos, ¿no? Pero fuera de eso, las técnicas de neuroimagen pues son de nuestras mejores opciones para estudiar la actividad cerebral. Y los modelos animales que nos ayudan mucho para controlar estas variables y las condiciones en las que los estudiamos, e incluso en escalas temporales más adecuadas que seguir a un humano por muchos años, por ejemplo, necesitamos algo para equipararlos, ¿no? Entonces, la ventaja es que resonancia magnética funcional se puede aplicar también a roedores. Tenemos esa ventaja y equiparar cosas, ¿no? Algo, por ejemplo, que es muy interesante, lo de estas células que hacen representación del espacio, pues con resonancia, de nuevo, no podemos ver a nivel celular, pero sí podemos hacer tareas visoespaciales, ¿no? Incluso yo creo que es una tarea obviamente menos ecológica. Nos decías que al roedor mides la actividad de neuronas conforme llegan a algún punto en el espacio y ves qué neuronas están disparando, ¿no? Porque hicieron esta representación del espacio. En el humano, pues no puede estar haciendo el humano la tarea físicamente con un resonador, pero sí podemos ponerle una tarea visoespacial donde imagine que navega alrededor de su casa o de un lugar conocido y se le van dando instrucciones de cómo ir navegando, y vemos también que tienen estas representaciones en las regiones del hipocampo, ¿no? Y del parahipocampo. Entonces, pues ahí es donde tenemos también estas representaciones equiparables y que podemos estudiar de esta forma, ¿no? Y que de hecho, quiero mencionar un ejemplo, cómo se ha utilizado esta posibilidad de detectar estas regiones, esta activación del parahipocampo, para escuchar un cerebro que no nos da una respuesta motora, ¿no? Generalmente, como escuchamos a nuestros cerebros, y voy a irme al espacio de los humanos, la forma en que nos escuchamos a nuestros cerebros unos a otros es a través de acciones motoras, ¿no? Ustedes me escuchan porque yo estoy hablando, estoy controlando los músculos de mi lengua, de mi boca, y estoy haciendo algo motor para que ustedes me escuchen, ¿no? O lo podemos hacer a través de ver algún movimiento que estamos haciendo, pero generalmente escuchamos a nuestro cerebro a través de una acción motora, ¿no? Pero hubo unos experimentos del doctor Adrian Owen que tenía acceso estaban estudiando a unos pacientes que estaban diagnosticados con un estado vegetativo, donde posterior a un traumatismo craneoencefálico, pues los pacientes ya no se movían, y se les caracterizó así, con un estado vegetativo que involucra una alteración de la conciencia, ¿no? Y la forma de medir esa conciencia es pues voy a simplificar mucho obviamente, se le dan instrucciones al paciente y no se ve una respuesta consistente a esas instrucciones, y entonces se diagnostica ese estado alterado de conciencia, ¿no? Pero por alguna razón tenían a uno de estos pacientes dentro del resonador y le hacen una de estas tareas, ¿no? Le piden que imagine que va navegando por su casa, y entonces, como lo sabemos de los sujetos sanos, que sí se activan estas regiones del parahipocampo donde están estas representaciones espaciales, y en este paciente, pues un poco sin esperarlo, bueno, sí, por eso lo hicieron el experimento, pero vieron la activación de manera similar a como la ven a un sujeto control que sí puede seguir estas instrucciones, ¿no? Entonces, eso ya es un hallazgo interesante. Le están dando instrucciones y con neuroimagen se puede ver que el cerebro está haciendo la tarea que se le está pidiendo. Aunque el paciente no tiene una respuesta motora, una expresión motora,
su cerebro sí nos está dando indicaciones de esa actividad, la está siguiendo, ¿no? Que a final de cuentas es la forma en que evalúan el estado de conciencia, que de manera consistente tenga una respuesta ante la indicación. Posteriormente también le hacen, bueno, si puede hacer esta tarea, pues le podemos pedir que haga otra tarea imaginaria, que es jugar tenis, ¿no? Entonces le piden, permanece relajado, y luego le dicen, ahora imagina que estás jugando tenis. Y tiene que ser por periodos muy específicos de tiempo para ver cómo cambia la señal de una manera específica, ¿no? Entonces le dicen esto, que imagine que está jugando tenis, luego le piden que deje de hacerlo, que lo vuelva a hacer, y así algunas veces, para poder tener un patrón de señal específico, y el paciente lo hace, ¿no? De nuevo, está siguiendo las instrucciones. Y además, estas dos tareas distintas evocan patrones de activación del cerebro distintas, porque son representaciones distintas en nuestro cuerpo, son instrucciones distintas que su cerebro está tratando de ejecutar. Bueno, su cerebro lo hace, aunque no tiene otra vez un output motor, una salida motora, su cerebro lo está haciendo, ¿no? Y van más allá. Aprovechando esto, que el paciente sigue la instrucción y que es capaz de distinguir estas dos tareas distintas, le hacen preguntas de las cuales obviamente saben la respuesta, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es, ¿el nombre de tu padre es Juan, por ejemplo? Y le dicen que si quiere responder que sí, imagine que está jugando tenis, o si quiere responder que no, imagine que está navegando por su casa, ¿no? Y contesta de una manera que obviamente coincide con lo que ellos ya saben, ¿no? Y entonces, de nuevo, es un ejemplo que a partir de todo este conocimiento que ya tenemos, que se ha venido construyendo, podemos escuchar al cerebro, y por eso es que lo pongo en este tema, porque es una forma de escuchar al cerebro sin tener incluso respuesta motora, ¿no? Que es la forma más común como lo hacemos. Obviamente en neurociencias, en el laboratorio, escuchamos al cerebro de otras muchas formas, ¿no? Pero bueno, esta es otra de estas formas en la que aprovechamos el conocimiento de estas formas en que actúa el cerebro. Sí, muy interesante esto último. Me llevó a pensar sobre la plasticidad del cerebro, ¿no? Entonces, en lo que ustedes estudian, seguramente hay cambios en la manera en que disparan las neuronas, podemos escucharlas de una manera diferente, ¿no? Hablan diferente las neuronas, hablan diferente si el individuo es muy joven o muy envejecido, si tiene una enfermedad, por supuesto, eso ya lo mencionaron, o si hay entrenamiento, ¿no? Y digo, el clásico ejemplo de los taxistas de Londres, que tenían morfológicamente un hipocampo diferente, ¿no? Que las personas, hombres, este estudio se hizo en hombres, porque eran predominantemente hombres los taxistas, y era distinto este hipocampo por el entrenamiento espacial que tenían que tener, esto antes de que hubiera celulares y que tuviéramos los mapas ahí dentro del coche, ¿no? Entonces, si pueden hablar un poco acerca de esto, ya en su tema de trabajo, cómo se va cambiando el cerebro, cómo cambia, si el entrenamiento es importante. Sí, definitivamente. Una de las cosas que sigue siendo sorprendente es que la manera de hablar en sí, digamos, el potencial de acción no cambia, ¿no? Ese se mantiene, es el básico, ¿no? O sea, es la misma palabra siempre, ¿no? Pero lo que sí cambia es el patrón de la actividad neuronal. Es decir, más potenciales de acción se pueden acumular por unidad de tiempo, o menos potenciales de acción se pueden acumular por unidad de tiempo, ¿no? En mi laboratorio nosotros estudiamos principalmente sistemas motores, ¿no? Y una de las cosas que estudiamos justamente es cómo cambia la representación de los movimientos y de la producción del movimiento a través del aprendizaje, ¿no? Y bueno, hay distintas maneras. La plasticidad cerebral básicamente consiste en cambiar literalmente la estructura de las conexiones entre las neuronas. Eso también cambia, ¿no? La estructura que hay entre la conexión de una neurona A con una neurona B puede hacerse más fuerte o puede hacerse más débil dependiendo de
para qué se esté utilizando en ese momento, y lo que quiere decir en hacerse más fuerte o más débil es básicamente la probabilidad con la que una neurona va a lograr que otra neurona dispare, ¿no? Cuando una neurona da su mensaje, con qué probabilidad la otra va a producir ahora potenciales de acción. Y esos cambios, ¿no? Esos pesos sinápticos se van modulando dependiendo del aprendizaje y de la experiencia. Y en los sistemas motores es relativamente directo ver ese tipo de cambios, ¿no? de cambios plásticos, que son básicamente la neurona va a disparar un poco más, va a disparar un poco menos, y que son muy evidentes, ¿no? En procesos patológicos en donde simplemente las redes se quedan estancadas en algunos procesos patológicos, como en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, que estudiamos bastante en el laboratorio. Hay algún tipo de... el proceso de aprendizaje sufre un deterioro en el cual esos pesos sinápticos parecen detenerse, ¿no? El cambio en los pesos sinápticos parecen detenerse, y la actividad de las redes neuronales involucradas en la producción del movimiento se quedan estancadas en ritmos que son básicamente ritmos, le llamamos ritmos patológicos, ¿no? En términos de aprendizaje al sistema motor, creo que eso es lo que podría decir. Quizás para cuestiones cognitivas habría algo más. Sí, nosotros, por ejemplo, estamos muy interesados en entender cómo generamos una representación nueva, ¿no? Supongamos que nos mudamos a una ciudad nueva, nos cambiamos de piso, estamos en un nuevo apartamento en esta ciudad, tenemos que aprender dónde está el supermercado, dónde está la farmacia. Además, queremos de alguna manera no solamente ubicarnos, sino queremos hacer amigos, queremos conocer a otras personas, Entonces, todo esto empieza de cero, ¿no? Porque la primera vez que intentas, alguien te dice, bueno, pues la farmacia, mira, baja, gira a la derecha, luego a la izquierda, 2 manzanas y ahí la tienes, ¿no? Entonces, la primera vez lo haces siguiendo tus pistas que te han dado. Pero cuando vas andando, descubres que justo antes de la farmacia pues hay una tienda de frutas que te gusta, justo al lado hay una de café donde puedes quedar con alguien. Todas esas, digamos, eventos y situaciones nuevas se van incorporando en tu registro de memoria. Y la plasticidad del cerebro permite construir esas nuevas representaciones. Entonces, partes de no saber cómo llegar a la farmacia a ni siquiera tener que pensar en qué tienes que hacer para llegar a la farmacia. Y si de pronto alguien te dice, vamos a quedar en un restaurante nuevo en esa ciudad, que no sabes dónde está, pero te dicen, está una manzana después de la farmacia, pues no necesitas, posiblemente incluso puedes coger un atajo y llegar al restaurante, porque ya has construido un mapa mental que te ayuda a ubicarte y a encontrarlo, ¿no? Estos son los mismos mecanismos que hacen que los niños crezcan y aprendan a representar las cosas, que incorporemos una dimensión del espacio, que sepamos que yo tengo que extender la mano hasta este punto para servir el agua y no se me va a caer el agua en el vaso, porque al final se trata de que el cerebro desarrolla esas asociaciones entre la actividad de las distintas neuronas y establece esos vínculos de manera más directa. Las neuronas se hablan entre sí, están conectadas entre sí. Eso es un circuito que conecta unas neuronas con otras. Y si una neurona con determinadas capacidad de representación de sonidos siempre se activa después de una neurona que responde a una luz, es porque el sonido precede a la luz. Hay un experimento clásico que es el del perro de Pavlov. Pavlov era un fisiólogo ruso y estaba estudiando cómo la conducta queda condicionada y cómo uno genera esas asociaciones. Y entonces notó que el perro salivaba cuando sonaba un timbre, porque generalmente precedía el sonido del timbre a que se le diera comida al perro. Antes de que pasara esa asociación, sonaba un timbre y el perro no salivaba. Quiere decir, el sonido no estaba condicionado a nada, era un estímulo sin ningún tipo de significado. Sin embargo, de vivir una asociación entre sonido y comida, ya el perro no tenía ya predecía que vendría la comida cuando escuchaba el sonido.
eso quedó representado en su cerebro a través de la vinculación de circuitos y neuronas que se fortalecieron en sus conexiones producto del aprendizaje. Es el mismo mecanismo que hace aprender. Y es el mismo mecanismo que tendríamos que usar para deshacer lo aprendido, que es otro tipo de plasticidad que es muy importante, porque nos ayuda también a olvidar ciertas cosas que no tenemos por qué darles importancia. Si, por ejemplo, como ponía el ejemplo antes, ¿no?, esta zona de aquí ha generado en mí una situación aversiva, no estoy a gusto, no quiero entrar en ese espacio porque me recuerda cosas. Si yo quiero ser capaz de sobrellevar esta situación, tengo que apelar a los mismos mecanismos cerebrales que me han hecho representar esa zona de una manera aversiva. Entonces, lo que debes hacer es desacostumbrar o desasociar esos dos estímulos que han hecho que llegar allí sea malo. O al perro de Pavlov, si quieres desasociar el sonido de la comida para que no salive, tienes que sonar el timbre muchas veces y que no venga comida después. Y llega un momento que simplemente deja de hacerlo. Se borra esa memoria, se borra ese circuito y el cerebro está listo para establecer otra asociación. Todo lo que hacemos, toda nuestra capacidad mental, toda nuestra capacidad de movernos, está basada en eso, en establecer asociaciones y darles un significado. Y eso se establece a través de esos circuitos que se coordinan, esas neuronas que se refuerzan por mecanismos de plasticidad. Porque el uso hace el recuerdo, el uso hace la memoria, hace, digamos, esos vínculos, ¿no? Bueno, no sé si quieres hablar de los gemelos o las drogas, las adicciones, que es lo sí, que bueno, quería retomar un poco estos ejemplos de aprendizaje y cómo son relevantes y cómo los podemos estudiar a lo largo del tiempo, porque eso es algo muy importante que han dicho aquí, la escala temporal. En algún momento mencionaron cómo empieza de cero y llega a haber aprendido alguna tarea más compleja, ¿no? Y en los humanos tenemos, bueno, muchas de esas etapas, obviamente. Todavía en nuestra vida estamos aprendiendo, pero una de esas etapas es aprender a leer, ¿no? Que no es una tarea sencilla, involucra mucho de estos circuitos. Y podemos hacer el seguimiento incluso con resonancia magnética funcional y vemos cómo es que va cambiando los circuitos. Y sí se ha visto, o sea, a esta escala distinta macroscópica, cómo los niños que aprenden a leer mejor, o tenemos variabilidad, y aquí es otro concepto importante para entender, es la variabilidad. No todos somos iguales, no todos empezamos de cero y no todos aprendemos exactamente igual, pero aquellos niños que logran leer más rápido y mejor, se nota que en su cerebro estas conexiones cerebrales, conexiones entre regiones frontales e incluso ganglios de la base, que son muy importantes para estos procesos de aprendizaje, el doctor Pavel Rueda es experto en ello, estos circuitos se ven precisamente fortalecidos, ¿no?, en estos niños que tienen mayor aprendizaje. Y esto tiene que ver también con otros aspectos, que es ese niño o esta variabilidad que vemos entre estos niños que lo pueden hacer mejor, lo pueden hacer o les cuesta un poco más de trabajo, esta variabilidad con qué se asocia, ¿no? Entonces pueden ser diversos factores, podemos englobar rápidamente factores ambientales, factores genéticos. Puede ser que el circuito de estos niños, estas redes cerebrales, estaban mejor posicionadas en ese momento que empezaron a leer para ser más receptivos y desarrollar la habilidad, ¿no? Entonces pueden ser dos grandes factores y mencionaste muy importante la plasticidad. A lo mejor un ambiente favorece más que ha desarrollado estos circuitos y los puede ver, ¿no? Y ya que mencionan nuestro tema de gemelos, los estudios de gemelos precisamente son modelos en que podemos estudiar la contribución de factores genéticos y factores ambientales de una manera relativamente sencilla. Y esto es porque los gemelos idénticos pues comparten prácticamente el 100% de su material genético, y los gemelos fraternos comparten del orden del 50% de su material genético, son como cualquier par de hermanos. Pero en cualquiera de los dos casos, gemelos fraternos o gemelos idénticos, comparten el ambiente. Entonces, podemos hacer modelos matemáticos para ver cómo la influencia tanto de la genética o del ambiente termina influyendo en diversas características, ¿no? Entre ellas aprendizaje o plasticidad,
cerebral visto con resonancia magnética, ¿no? Son modelos muy valiosos y que pues ahora estamos explotando también. Sí, pues muy interesante. Podríamos seguir aquí platicando, pero vamos a dar paso a las inquietudes y preguntas, si es que hay. Sí, adelante, aquí abajo. A ver, ahora vienen los micrófonos, permítanos tantito. Aquí el micrófono. Bueno, yo creo que a lo mejor podemos ahondar sí, adelante, sobre sí. Esto último que estábamos comentando, ¿no? De la identidad y la individualidad, ¿no? Y un poco también yo creo que al final con todas estas herramientas nos permiten precisamente estudiar esa capacidad individual. Tenemos distintas capacidades cognitivas, tenemos distintas preferencias, somos hábiles unos en unas cosas y otros en otras. ¿Cómo explicar esas diferencias? ¿Cómo explicar esas tendencias individuales que hacen que, bueno, pues que a lo mejor, por ejemplo, volviendo a la representación espacial, que es, digamos, el tema en el que me especializo, ¿no? ¿Por qué algunos tenemos más capacidad de ubicarnos en el espacio, de encontrar una dirección, y otros nos perdemos con facilidad? Algunos tenemos que preguntar. Algunos somos capaces de hacer, digamos, una representación, se llama alocéntrica, holística, es decir, salimos por una salida de metro nueva y sabemos que nos giramos y atrás está pues un edificio y ya inmediatamente quedamos orientados. En cambio, otros nos cuesta, ¿no? Pues precisamente porque los circuitos que nos ayudan a representar, por ejemplo, la proximidad, las pistas cercanas, y los circuitos que nos ayudan a representar, por ejemplo, pistas que son genéricas, son distintos. Las neuronas que están involucradas en estas representaciones son diferentes. Y las tendencias de plasticidad de estos circuitos son diferentes. Entonces, por ejemplo, haciendo genética de las células, del repertorio de proteínas y de canales que las neuronas expresan, no todas las neuronas son iguales y tienen también su diversidad. Y haciendo estudios genéticos hemos visto que las diferencias de expresión de algunos componentes o de algunas proteínas hacen que unas neuronas tengan más tendencia a la plasticidad que otras neuronas. Entonces, unos circuitos son más plásticos que otros circuitos. Con que haya pequeñas diferencias individuales en estas proporciones, ya se puede explicar esa tendencia que hay. Luego hay, por ejemplo, distintas tendencias en el control de la ansiedad y del estrés, distintas capacidades cognitivas en las personas. Hay gente que funciona fenomenal bajo estrés, hay gente que puede dejar las cosas para el último momento porque su planificación sobre las cosas es escasa y sin embargo consigue que les salgan fenomenal. Hay otros que consiguen simplemente que esto sea un desastre, ¿no? Entonces tienen que aprender que necesitan imponerse mecanismos de control, ¿no? Para esto, ¿no? Esas diferencias vienen digamos, de esto y se pueden vincular a nivel básico pues con esto que estábamos hablando, ¿no? Con estos circuitos, con estas neuronas, con estas regiones, con la funcionalización de la actividad de manera general, ¿no? Sí, pues sí, muchas gracias, muy interesante. Adelante con las preguntas, por favor, aquí. Buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Javier Afanador. Digamos, el ser humano o el cerebro del ser humano durante las 24 horas de cada día tiene tal cantidad de impulsos que generarían la ejecución de un proceso de información en el cerebro. Entonces, información de la cual una parte va a esa parte inconsciente. ¿Cómo escuchar el cerebro para poder, digamos, traducir esa información que está en esa parte inconsciente? ¿Cómo escuchar esa parte del cerebro? En una parte subconsciente, bueno, no sé, parte era lo que estaba diciendo Sarael de la resonancia, ¿no? Sí, pero bueno, si quieren. No, Sarael. Bueno, la actividad del cerebro la medimos en diversos estados. Podemos hablar de diversos estados de conciencia. Estamos en vigilia, estamos dormidos en sueño profundo.
y vemos patrones de activación cerebral. Pues esto se puede hacer con nuestras técnicas, ya sea con resonancia funcional, con electroencefalografía, que es, digamos, un intermedio en esto, ¿no? Aquí el punto es más bien, estamos viendo actividad cerebral y el punto es con qué estado de conciencia lo estamos asociando, ¿no? Estos ejemplos de los pacientes ya sea que estén diagnosticados en un estado mínimo de conciencia o incluso un estado vegetativo, pues siguen teniendo actividad cerebral y se ve conectividad funcional entre distintas regiones, permanecen coactivas. Aquí lo complicado es precisamente, como nos decían, es esos patrones de actividad con qué los asociamos. Entonces no estamos en un punto que podamos decir, esta actividad es subconsciente y esta es consciente, ¿no? Entonces justo estas representaciones de actividad con qué las asociamos, y pues son temas actuales de investigación, ¿no? ¿Cómo cambian nuestros patrones de conectividad, de actividad cerebral en distintos estados o niveles de conciencia, ¿no? Bueno, sí, adelante. Sí, también digamos que los distintos niveles de conciencia, vamos a decir, ¿no? Cuando una persona va cayendo en sueño y tenemos distintas fases de sueño, ¿no? Como el sueño de movimientos oculares rápidos o el sueño de ondas lentas, que es cuando estamos más profundamente dormidos, eso cursa con un tipo de actividad neuronal de un grupo de neuronas, ¿no? Que se sincronizan, por ejemplo, el sueño de ondas lentas en un tipo de actividad muy lenta, ¿no? Y muy amplia, y después puede cursar a un tipo de actividad un poco más desincronizada, ¿no? Que es el sueño de movimientos oculares rápidos. Y justamente algo que es muy curioso es que, por ejemplo, en roedores se ha observado que lo que ocurre en el cerebro durante la vigilia, cuando el animal está explorando el medio ambiente, muy en el caso de las células del lugar, por ejemplo, se ha observado que patrones de actividad secuencial, ¿no? Que ocurren normalmente cuando el animal está explorando el medio ambiente. Por ejemplo, si aquí hay una célula del lugar, como la que habíamos mencionado, dispara aquí, después la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y forman una secuencia de activación, ¿no? Esos mismos patrones pueden observarse en el roedor cuando está durmiendo, ¿no? Y nos diera la impresión de que están recapitulando la experiencia que el animal tuvo durante su vigilia. Y normalmente esos patrones de actividad neuronal que ocurrieron durante la vigilia y que después se recapitulan durante el sueño, se recapitulan con mayor fuerza en los primeros, digamos que en los primeros eventos de sueño posterior a la conducta que los produjo originalmente, como dando la idea de que esa recapitulación durante el sueño nos puede ayudar, por ejemplo, a fortalecer ese tipo de caminos sinápticos para formar nuevas memorias, ¿no? Y se puede estudiar, vamos a decir, de múltiples maneras. Una manera de saber qué es lo que pasa en el mundo inconsciente es hacer los registros electrofisiológicos de electroencefalograma, que no son invasivos en humanos, y otra es estudiarlo en modelos animales, en donde podemos realmente comparar la actividad de neuronas individuales durante un evento conductual importante para el animal y lo que ocurre en el sueño posterior a este, ¿no? Sí, de todas maneras, yo creo que, volviendo un poco a la pregunta, el cerebro nunca descansa y siempre está generando actividad. Y esa inconsciencia a la que le interesaba, ¿no? Por la que preguntaba, es, de alguna manera, como ese ruido de fondo que siempre existe. Muchas veces no le prestas atención, pero hace que determinadas acciones de pronto tengan una saliencia, tengan una importancia. La conciencia es difícil de definir y estos potenciales de acción duran menos de un milisegundo. Un milisegundo es 0,0001 segundo. Esto es extraordinariamente rápido. Y la tasa de disparo está en los órdenes de los 25 milisegundos, 250 milisegundos. Sabemos que no somos conscientes de nada por debajo de 300 milisegundos, 500 milisegundos, medio segundo. La actividad neuronal se hace consciente cuando se acumula en un espacio de tiempo suficiente para que emerja ese significado. El resto del tiempo hay actividad. Entonces,
La conciencia y la inconsciencia, o ese ruido de fondo, es esa intuición que a veces nos hace no saber por qué, pero me muevo para acá. Y cuando te hago consciente de algo, me dices, no voy para allí porque allí está esta zona que quiero evitar. Eso todo está sucediendo de una manera automática y paralela, ¿no? No prestándole atención, porque hay una gran parte de la inconsciencia que tiene que ver con no prestar atención. Eso está sucediendo de fondo mientras estamos haciendo otras cosas, ¿no? No sé si contesta la pregunta. Sí. A ver, por acá el micrófono. Aquí abajo. Sí, la pregunta es para el señor Pavel Rueda, sí, que mencionó que en su laboratorio han trabajado con el tema del Parkinson. Y ayer fue el Día Mundial del Parkinson y estaba leyendo mucho sobre eso. Siempre se dice que hay muchos tratamientos pero no hay cura, y quería vuestra experiencia cuál es respecto a eso, cuán cerca o cuán lejos se está de eso y de poder poner freno al tema de la muerte de la dopamina. Sí, efectivamente. Entonces, un problema fundamental es que todavía no conocemos, eso es algo de lo que no hablamos mucho, ¿no? Los mecanismos moleculares que están detrás de cómo es que las neuronas producen los potenciales de acción, pero aún estamos, o parece que el campo está un poco lejos de poder detener la muerte de las neuronas dopaminérgicas, ¿no? Estamos más cerca quizás de tratar de sustituir o mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Con distintas técnicas, tratando de comprender cómo es que en condiciones fisiológicas, en condiciones no patológicas, estas redes motoras funcionan para producir movimientos o a qué se enganchan para producir movimientos. Entonces, un ejemplo es que, por ejemplo, los pacientes parkinsonianos tienen un tipo de congelamiento de la marcha, ¿no? Llegan a una etapa neurodegenerativa fuerte en la que tienen congelamiento de la marcha, y lo que se ha podido observar es que si se ponen estímulos rítmicos, sensoriales, auditivos, somatosensoriales o visuales, esto puede ayudar hasta cierto punto para a que los pacientes no se congelen tanto, ¿no? Se enganchan, digamos, en un ritmo sensorial que a su vez engancha a los ritmos motores, por ejemplo, de la marcha. Y entonces es un ejemplo muy claro de cómo puede mejorarse un poco la calidad, ¿no? Pero ese es solamente un síntoma en la enfermedad de Parkinson, el congelamiento de la marcha. Existen muchos otros síntomas para los cuales, bueno, se necesita primero comprender específicamente qué es lo que está ocurriendo en el cerebro en condiciones naturales para poder intentar una solución. Todavía la situación de cómo controlar la muerte de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra parás compacta no es tan sencillo. Hay algunos intentos en modelos animales en donde utilizando técnicas moleculares se pueden recuperar, no detener la muerte de las neuronas, sino transformar algunas células que no son neuronas, sino que son células gliales, ¿no? Y a través de un paso molecular, esas células pueden adquirir la identidad de neuronas y sustituir a las neuronas dopaminérgicas que van muriendo. Pero esos son modelos animales todavía en roedor, que normalmente en el roedor pareciera tenerse más éxito en esos casos, ¿no? Pero ya cuando se trata de saltar a la parte del humano, es cuando ya se encuentran bastantes trabas. Sí, gracias. Acá hay otra pregunta. No, acá, bueno. Aquí había una pregunta. Ahí. Aquí. ¿Dónde? Aquí, la señora. La tercera fila. La tercera. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta tertulia tan buena. Me gustaría saber si hay algún estudio grupal en el que se haya puesto un objetivo, una meta entre un conjunto de personas, y se haya visto si eso acelera el cerebro o modifica la estructura
del cerebro cuando todo el mundo tiene un mismo objetivo? Gracias. Pues puedo comentar. A ver, hay una parte que tiene que ver con de alguna manera, cómo cuando hacemos cosas en grupo, la forma en la que compartimos digamos, el trabajo o el enfoque, de alguna manera nos ayuda a representar las cosas de la misma forma, ¿no? Entonces ahí se da una cooperación que de algún modo se traduce en que encontramos la misma solución para un problema. Eso, sin embargo, digamos, de algún modo pierde la diversidad de los enfoques individuales, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta concreta que hace, más que algo en este sentido, se está experimentando sobre todo con conexión entre cerebros. Es decir, además de conectar cerebro-máquina, se están haciendo investigaciones de conectar cerebro-cerebro. Entonces, lo que se ve, por ejemplo, es que hay aspectos en los que influimos mucho en la otra persona que tienen que ver con la atención, con la focalización o con dónde ponemos digamos, el énfasis. Esos estudios lo que están indicando es que cuando compartes un objetivo, en el caso en el que consigas sincronizar a esos cerebros, y eso en principio es algo que necesitas de alguna manera conectar entre ellos, de algún modo, ¿no? Hacer que un cerebro sepa lo que está pasando en el otro. Y esto tecnológicamente es complejo. Se intenta buscar las soluciones desde este punto de vista, ¿no? Entonces, cuando eso se hace, se ve que puedes ayudar. Por ejemplo, en ese tipo de casos hay una persona que hace un papel de líder y el otro hace un papel más de alumno que sigue. Por ejemplo, en tareas que demandan muchísima atención se ha visto que acelera, este tipo de enfoques acelera el aprendizaje. Pero bueno, yo creo que el tema de la inteligencia colectiva o el tema de la representación colectiva es algo que está emergiendo, porque hasta ahora nos hemos centrado mucho en estudiar el individuo, porque tecnológicamente hemos estado limitados y hemos hablado de que necesito 30 electrodos para intentar tener pues, una cantidad de neuronas razonables. Pues bueno, la otra sería dividir los electrodos entre varios ratoncitos y entonces ver cómo codifican entre sí, ¿no? Ese tipo de cosas sí que se han hecho, intentando entender eso, ¿no? Cómo la representación se ve modulada por una estrategia compartida a nivel colectivo. A ver, su pregunta. Hola, buenas noches. Soy Laila Iskandar de Venezuela y quisiera preguntar 3 cosas concretas. La primera, si hay experiencia en los laboratorios de estudios de ustedes en relación a la alimentación y el deterioro cerebral, que está muy controvertido últimamente. Si hay alguna información que guíe un poco en estos procesos de deterioro cognitivo y la alimentación. Por otro lado, si hay experiencias en actividades tipo de meditación. He escuchado, he leído que algunos estudios se han hecho en monjes tibetanos y se han estudiado su cerebro, cómo funciona, si efectivamente la acción de la meditación influye o no en este proceso de deterioro de enfermedades mentales. Y lo último, el estrés, el famoso estrés tan complejo, si tiene alguna influencia como causante o también influencia sobre el deterioro del cerebro. Me sumo al agradecimiento del valioso intercambio y de la pasión y la entrega que hacen ustedes en estas disciplinas. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo podría comentar un poco de la alimentación, ¿no? Pero del tema de los monjes budistas y cómo la meditación puede, digamos, observarse. No tengo mucha experiencia, pero sí he visto que se hacen estos estudios y pues hay redes que se asocian a la autopercepción y es así que las estudiamos en todos los casos, ¿no? Entonces no sabría los detalles que ocurre con los monjes, que obviamente tienen meditación y autopercepción mucho más controlada, mucha experiencia,
pero y mucho menos en cómo esta meditación puede influir en el deterioro cognitivo. No podría comentarles sobre ello para no darle información errónea. Pero lo que sí es, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Eso también es una forma de influir al estado global de nuestro cerebro. Y uno de los experimentos que hacemos es pues, con ambientes enriquecidos. Y los ambientes enriquecidos en roedores, por ejemplo, se incluye una rueda de ejercicio, tienen acceso a ejercicio libre y pues a los roedores les encanta hacerlo. Y viendo las trayectorias de desarrollo, que nosotros lo estudiamos más sobre todo en etapas de desarrollo tempranas, es desde cuando son en edades equivalentes a infantes hacia la edad adulta, y vemos cómo se conecta el cerebro. Sí vemos que aquellos que prefieren hacer más ejercicio, sus patrones de conectividad funcional, que es digamos la medida que nosotros hacemos, aumentan de manera más acelerada con aquellos que no tienen acceso o que no hacen el ejercicio, ¿no? Entonces el ejercicio sí tiene un efecto inmediato en estos patrones de conectividad, que además tiene también su impacto en habilidades cognitivas que medimos, ¿no? Con tareas de memoria e incluso con tareas donde medimos niveles de ansiedad, ¿no? Entonces el ejercicio sí tiene per se un efecto directo en la conectividad funcional cerebral, y sé que también, bueno, aquí mis colegas que son más expertos en hipocampo, tiene también efectos muy importantes en la plasticidad, favorece más la plasticidad a nivel de hipocampo, ¿no? Eso en términos de ejercicio. No sé si quieran comentar algo. Sí, tal vez sobre el tema de la alimentación, una de las líneas más apasionantes que han emergido en los últimos 2 años en neurociencias tiene que ver con lo que se llama el eje cerebro-cuerpo. Durante mucho tiempo se pensó que el cerebro es una cosa, el cuerpo es otra, y el cuerpo es el mero instrumento para ejecutar las órdenes que el cerebro da. Sin embargo, lo que se está viendo es que el cerebro se entera de lo que está pasando en el cuerpo, se comunica, el cuerpo le comunica al cerebro estados que hasta ahora habíamos ignorado. Y con relación, por ejemplo, a la alimentación, hay estudios sobre cómo la microbiota intestinal produce cambios que pueden ser de alguna manera sentidos por regiones cerebrales que están muy conectadas con la parte que controla la alimentación, la sed, la sensación de que estás lleno, de que no, digamos, de saciedad. Esas regiones que están en las partes más básicas del cerebro, están en las regiones hipotalámicas. Se están descubriendo que hay neuronas que responden, activan, disparan, hacen estos potenciales, emiten potenciales de acción cuando se dan situaciones de caídas de pH pronunciadas. Entonces señalizan un estado del cuerpo y de alguna manera informan. Algunas de estos circuitos, a su vez, se comunican, emiten conexiones y se establecen conexiones con otras regiones del cerebro que están más encargadas de reflejar sensaciones adversas. Por ejemplo, la amígdala es una región muy importante en el cerebro porque participa en la generación de asociaciones aversivas. Entonces, se da la situación de que si determinado tipo de comida no te sienta bien, tú terminas asociando ese tipo de comida con un estado de malestar. Entonces esas son las formas en las que el cuerpo y el cerebro interactúan. Aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con desórdenes alimentarios, también se está encontrando que pueden ser de alguna manera, por una parte, explicados por la actividad de determinadas regiones cerebrales, y eso abre la posibilidad a modularlo. Si puedo modular la actividad de esas regiones, si están asociados a una sobreactivación, pues puedo intentar encontrar una manera de bajar la actividad de esas células, de esas neuronas, y por tanto controlar este tipo de... Entonces, bueno, esto todo está por hacer, hay muchas cosas, hay algunas preguntas que a lo mejor no tenemos respuestas, y hay otras que se están empezando a convertir en temas de investigación nuevos en el campo, y esa es una de ellas. Yo puedo comentar algo también, no es tanto con respecto a la meditación, pero hay unos experimentos en roedores muy interesantes porque
La meditación es, hasta donde yo lo entiendo, no soy experto en meditación, pero es realmente poner a tu cerebro en un tipo de actividad que es distinta a la que tenemos normalmente. Entonces hay un tipo de experimentos en roedores, y esto nada más lo digo para ver la capacidad, o sea, digamos que el límite es la imaginación, ¿no? Hay un tipo de experimentos en roedores en donde se registra la actividad de un grupo determinado de neuronas, ¿no? Y se le pide literalmente, no es que se le hable al roedor, sino que a través de darle algún tipo de reforzador, alguna gotita de agua azucarada o algo así, se le pide al animal que mueva o modifique a su medio ambiente a través de modificar la actividad de grupos de neuronas específicos en su cerebro. Entonces al animalito se le registran, vamos a decir, un ensamble de 15 neuronas en la corteza frontal o en los ganglios basales, en el estriado, y se le pide que de esas 15 neuronas, 7 incrementen su frecuencia de disparo, 7 la disminuyan y otras se queden sin hacer nada. Y si el animal cumple con esa regla, además de no moverse, se le da un feedback, una retroalimentación auditiva. Entonces, si el animal logra que esas neuronas incrementen y las otras decrementen, se escucha un ruidito. Y entonces él no sabe qué hace, ¿no? Pero en realidad está cambiando literalmente la forma en que sus neuronas en una región del cerebro disparan, y eso le da una gota de reforzador. Y la tarea que tiene que hacer el animal es no moverse, ¿no? Porque sería trampa, ¿no? Si yo me muevo así, entonces eso es el resultado. Entonces las ratitas están así, se quedan quietecitas y de repente incrementan la actividad de 3 neuronas y luego disminuyen la actividad de otras 3, y eso genera un estímulo auditivo que él puede escuchar, que utiliza como retroalimentación, y literalmente está cambiando la forma en que él está dominando cómo su cerebro funciona y obtiene algo a cambio. Y después le dice el experimentador, así, pues si ahora primero tú incrementabas la actividad de las primeras 3 neuronas, ahora te voy a pedir que la disminuyas, ¿no? Y entonces, y de las otras que las estabas disminuyendo, ahora las activas, y ahora esa va a ser la contingencia o la regla para que obtengas un reforzador. Y los animalitos son capaces de lograr eso, ¿no? Una ratita es capaz de lograr eso. Y en general eso se utiliza mucho en esta otra parte que casi no hablamos, que es las interfaces cerebro-máquina, que sirven en casos de pacientes que han perdido, por ejemplo, la movilidad, ¿no? Y queremos saber cómo, extrayendo un poco la actividad neuronal del paciente, ahora haciendo una interfase con una máquina, pudiera mover algún brazo mecánico o inclusive escribir, ¿no? Hay estudios ya muy bonitos en donde, registrando directamente la actividad de un paciente que ha perdido completamente la movilidad, puede comunicarse, porque podemos traducir eso a como hacemos un mensaje de texto, ¿no? O se puede traducir de esa manera. Mientras que no es una cuestión directamente de meditación, sí nos muestra cómo nuestro cerebro es capaz inclusive de modificarse a sí mismo si se le dan las condiciones adecuadas de retroalimentación. Sí, muy interesante. Por allá arriba había otra pregunta. Allá. ¿Sí? Hay una pregunta. Sí. Hola, quería preguntar si hay alguna forma de regenerar neuronas o interconexiones neuronales. Ya está. Eso. Gracias. De la neurogénesis. Sí. Sí, a ver, bueno, hay 2 temas aquí que se mezclan. Uno es, en teoría tenemos un número de neuronas y no generamos neuronas nuevas y con ese pool de neuronas generamos las conexiones y desarrollamos, digamos, las representaciones y la capacidad cognitiva y tal. Pero hay unas regiones en el cerebro de los distintos animales que se quedan con una capacidad de generar nuevas neuronas. Esto es un poco discutido hasta qué punto existe esas regiones que generan nuevas neuronas en todas las especies animales. Se ha visto en ratón, seguro, y en el caso humano también. Pero ahí hay un debate científico sobre esto. Entonces, hay una de las regiones que regenera, digamos, está en el hipocampo, justamente, en una región del hipocampo que se llama el giro dentado, y los estudios en roedores han demostrado que esas neuronas tienen una tasa de regeneración, nacen neuronas nuevas, se integran en el circuito, se hacen adultas, hay como, digamos, una
una progresión en esto, ¿no? Y esto está sucediendo de una manera continua. Ante determinados insultos, por ejemplo, se reactiva. En el caso de crisis epilépticas, por ejemplo, que afectan a la región, pues se ve que eso responde. Entonces, ese nicho neurogénico que se llama queda ahí latente y de alguna manera contribuye. Hay investigadores españoles relevantes trabajando en ese aspecto. Luego está la cuestión de si yo puedo regenerar neuronas que se han perdido, por ejemplo, en determinadas enfermedades, pues como puede ser el Parkinson, ¿no? Entonces, eso ya son estrategias digamos, de ingeniería genética, de ingeniería celular, de terapia celular, en la que se intenta generar distintos tipos de neuronas. No todas las neuronas son iguales, ni expresan lo mismo, ni liberan lo mismo. Y en función de la enfermedad que sea, pues intentas ver si puedes hacer un implante de neuronas nuevas que de alguna manera compense y que se integren. Son estrategias que están en desarrollo, en investigación. Sí, gracias. Y vamos a ir concluyendo, entonces pues sería la última pregunta. Ya no veo más manos levantadas. Muchas gracias. Adelante. Sí, una neurona, ¿cuántas entradas y salidas tiene? Y si la conexión entre neuronas se hace en el nacimiento y no se modifica después, y si no es así, ¿cómo se comunican en el desarrollo de nuevos circuitos? Es que no me cuadra. Perfecto. Perfecta, la pregunta es perfecta. Bueno, pues hay, digamos que, sí, la pregunta es muy buena, difícil además, porque digamos que normalmente hay números, ¿no? Se puede hacer una estimación que cada neurona se conecta con alrededor de entre 1000 y 5000 neuronas, ¿no? Además, ¿no? Entonces, si como ven en la exposición ahí decía, ¿no? Que tenemos entre, ¿cuántas son? 80 millones de... Sí, 86 millones. ¿No? ¿No? Sí. Entre 100.000 millones de neuronas, cada una de esas multiplicado por 5000, pues son una cantidad tremenda de conexiones. Lo que sabemos es que las conexiones por lo menos se modifican. Es decir, la base del aprendizaje es que la estructura de las conexiones sinápticas debe cambiar. Es decir, si hay un pie sináptico, ¿no? Que se conecta con otra neurona, y si esa se va a hacer más eficiente, es probable que inclusive haya o surja una nueva, ¿no? Pedacito de, vamos a decir, de célula que haga más eficiente la conexión entre una neurona y otra. Entonces eso es un proceso que está literalmente cambiando todo el tiempo. En los sistemas motores, ¿no? Se puede ver que si uno toma un ratoncito y se le ve se le ven las espinas dendríticas, que es donde hay la mayor cantidad de conexiones entre neuronas, ¿no? En la región dendrítica, y se ven las espinas dendríticas, que son unas pequeñas protuberancias. Se le pide al ratón que aprenda a andar en pues algo que le conocemos como el rotarod, que es pues como aprender a andar sobre una pelota, ¿no? Como si fuera un ratón cirquero, ¿no? Empieza a andar así, y si observan las espinas dendríticas, inmediatamente crece el número de espinas dendríticas, le salen como florecitas, florecen, ¿no? Pero si dejamos de entrenar al ratón y le decimos eso ya no te sirve para nada, o se cansa, ya no quiere trabajar, de inmediatamente esas espinas dendríticas comienzan a retraerse. Entonces hay un constante cambio. Lo que no está muy claro es si una conexión entre una neurona y otra que no estaban conectadas desde el desarrollo puedan surgir. No, es decir, eso, a mí esa es una pregunta que de hecho yo tengo. A lo mejor sabes algo de eso. Bueno, hay un proceso de refinamiento que se da. El programa genético del desarrollo lanza como se da el plan maestro de cómo vas a generar ese órgano. Y entonces determina qué regiones se van a conectar con qué regiones, pero digamos, eso inicialmente es como si tiraras unos cables y los dejaras por allí, y luego eso se refina, se reconecta, se fortalece. Eso es la plasticidad, ¿no? Una de las preguntas primeras que hizo, que es muy importante, es ¿cuántas entradas, cuántas salidas tienen? Las neuronas tienen lo que es el cuerpo celular, que se llama el soma. Y el soma se entiende que lo que hace es integrar la información que la neurona recibe, que la recibe por las dendritas, que es unas especializaciones que tiene, como comentaba antes
Pavel, donde se generan esas sinapsis, que esos son esos contactos en las dendritas. Las neuronas tienen múltiples dendritas, ahí viene la belleza de la diversidad de la morfología neuronal. Y luego la salida es a través de una estructura que se llama el axón, que es un cable, y ese cable puede ramificarse, puede tener distintas ramas y conectarse de manera diferente. Se dice que la actividad en las neuronas está polarizada, es decir, entra la activación por las dendritas, se integra en el soma a modo de integrador, se genera la respuesta que sale por el axón. Y si puedo agregar un grado de complejidad a lo que nos comentaba Pavel, que el proceso de aprendizaje hace que la estructura y de estas conexiones sean muy dinámicas. La edad también va a moldear mucho el cerebro. Esta plasticidad cerebral cambia. Nuestro cerebro en realidad está cambiando todo el tiempo. Y pues hay varios periodos de aumento de conexiones y disminución de conexiones que le llamamos poda sináptica, y uno de los más importantes es en la adolescencia como poda sináptica. Pero bueno, debo decir que el primer año de vida de nosotros, como recién nacidos, el primer año de vida es cuando el cerebro crece más después de haber nacido, ¿no? Es el periodo de mayor crecimiento. Y en este periodo de mayor crecimiento también hay periodos de poda sináptica, porque nuestro cerebro se está moldeando de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a nuestro código genético, pero también de acuerdo a nuestras experiencias, ¿no? Y yo creo que en la adolescencia sí es un concepto que ya es un poco más común conocerlo, que ocurre este proceso de poda sináptica donde nos dicen que básicamente las conexiones que no se usan se van a descartar porque pues energéticamente son costosas, ¿no? Pero bueno, nuestro cerebro es muy plástico y está todo el tiempo cambiando, ¿no? Sí, y bueno, pues es muy interesante, ¿no? Para mí es el órgano más importante y es apasionante estarlos escuchando, ¿no? Y escuchar también las preguntas y el interés del público. Entonces, con esto, pues agradecemos mucho su participación del público y de los ponentes que tenemos hoy. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Ya? Sí, claro, claro.